Volví temprano de mi viaje con mis amigas para sorprender a mi esposo y lo escuché hablar por teléfono. El matrimonio es una completa pesadilla, hermano. Me despierto todos los días arrepintiéndome de mi decisión. Si no fuera por el dinero de su familia, ya me habría ido. Acabamos de celebrar nuestro tercer aniversario. Me fui en silencio y regresé a la hora habitual, saludándolo con un beso 5 días después. Me llamó 27 veces en una hora porque entendió lo que había hecho. Ni siquiera sé por dónde empezar con esto. Mis manos están literalmente temblando mientras escribo esto en mi teléfono. He borrado y reescrito esta publicación como 7 veces. Todos están dormidos en casa y yo estoy aquí, sentada en el baño con la ducha encendida para que Connor no me escuche llorar. Connor y yo llevamos 3 años casados. Siempre me pareció muy sincero en comparación con los chicos que solía conocer en los círculos sociales de mi familia. Mi familia tiene dinero, no somos increíblemente ricos, pero sí lo suficiente como para que nunca haya tenido que preocuparme por las cuentas. Connor viene de una familia de clase media. Renovamos nuestros votos el fin de semana pasado en una pequeña ceremonia con nuestros amigos y familiares más cercanos. Literalmente lloró mientras leía sus votos. Todos lloraron. Dijo que yo era lo mejor que le había pasado en la vida. De todos modos, estaba en un viaje con mis amigas a Nashville con mis 3 mejores amigas de la universidad. Lo habíamos estado planeando durante meses. Teníamos todo organizado, días de spa, catas de vino, visitar ese nuevo bar en la azotea del que todos están hablando en TikTok. Pero en el segundo día, Scarlett tuvo una intoxicación alimentaria en un restaurante de pollo picante bastante dudoso, y Tina tuvo que atender una emergencia de trabajo de forma remota. El viaje se estaba desmoronando, así que decidimos acortarlo. Pensé, perfecto. Una oportunidad ideal para sorprender a Connor. Él siempre dice cuánto me extraña cuando no estoy, siempre enviándome esos selfies de ojalá estuvieras aquí desde nuestro sofá con sus ojitos de cachorro triste. Así que tomé un vuelo temprano de regreso, pasé a recoger sus nachos favoritos de ese pequeño local cerca de casa y una cerveza artesanal que le ha estado obsesionando últimamente. Estaba tan emocionada por sorprenderlo. Tenía esta imagen en mi cabeza de su cara iluminándose al verme. Entré por el garaje usando mi código para sorprenderlo de verdad. Nuestra casa tiene una distribución extraña, no se puede ver la sala de estar desde la entrada. Pude oírlo hablando arriba en su sala de juegos. Evidentemente estaba al teléfono, ya que no escuché a nadie más. Dejé la comida en la cocina y subí las escaleras en silencio, pensando en sorprenderlo en medio de la llamada. Y entonces lo escuché: el matrimonio es una completa pesadilla, hermano. Me despierto todos los días arrepintiéndome de mi decisión. Me quedé congelada en las escaleras, sentí que el corazón se me detuvo en seco. Pensé que tal vez estaba bromeando con uno de sus amigos, así que esperé la risa, pero no hubo ninguna. Si no fuera por el dinero de su familia, ya me habría ido. Lo único bueno de toda esta situación es que ya no tengo que preocuparme por el alquiler ni las cuentas. Sentí como si el corazón se me partiera en 2 mientras estaba allí parada. Lo de la renovación de votos la semana pasada, pura tortura, hombre. Tuve que pararme allí inventando toda esa mierda romántica mientras su familia miraba con los ojos llenos de lágrimas. Pero ya soy bueno en la actuación, deberían darme un Oscar por eso, dijo riendo. Pero bueno, un pequeño precio a pagar por este estilo de vida, ¿no? Su papá está hablando de meterme en el negocio familiar el próximo año. Una vez que esté establecido allí, tendré opciones, más opciones que ser simplemente el esposo de la esposa con dinero. La esposa con dinero, así es como me llama a mis espaldas. 3 años de matrimonio y para él solo soy eso. No sé cómo lo logré, pero bajé silenciosamente las escaleras, recogí la comida y la cerveza y me marché. Me quedé en mi coche en el estacionamiento durante casi 2 horas, simplemente llorando desconsoladamente. Mi rímel estaba por todas partes y una anciana incluso golpeó la ventana de mi auto para preguntarme si necesitaba ayuda. Le dije que se había muerto mi perro, la primera de muchas mentiras que conté ese día. Devolví la comida. Les dije que mi esposo no se sentía bien y les envié un mensaje a las chicas diciendo que había decidido ir a un hotel cerca del aeropuerto para ponerme al día con algunos correos electrónicos antes de regresar a Nashville. Al día siguiente, conduje durante horas tratando de averiguar qué hacer. Cada recuerdo de nuestra relación se repetía en mi cabeza con este nuevo y horrible filtro. Todas esas veces que insistió en pagar la cena, pero solo cuando era en algún lugar barato. Como siempre fue tan reacio a que le ayudara con sus préstamos estudiantiles hasta que prácticamente lo obligué. Como siempre parecía tener grandes sueños pero nunca suficiente motivación para perseguirlos, hasta que mi papá le ofreció conexiones.
El regalo de aniversario de sus padres fue un letrero de madera grabado para nuestra entrada que dice, «Donde comienza tu historia». Esta mañana me quedé mirando fijamente ese letrero mientras tomaba café y pensaba que nuestra historia estaba comenzando su próximo capítulo. Pero resulta que nuestra historia era solo una transacción financiera para Connor. Decidí regresar a Nashville. Pasé los siguientes 3 días fingiendo que todo estaba bien con mis amigas, aunque por dentro me estaba muriendo. Y probablemente me pasé con el vino cada noche. Luego volví a casa a la hora que tenía prevista originalmente y lo saludé con un beso. Miré a los ojos del hombre que llamó a nuestro matrimonio una pesadilla, y lo besé como si nada pasara. He estado viviendo esta mentira durante 5 días ya. 5 noches durmiendo junto a alguien que, al parecer, se arrepiente de despertarse a mi lado cada mañana. 5 días analizando cada interacción que hemos tenido, preguntándome que fue real y que fue parte de su actuación digna de un Oscar. He estado revisando nuestras cuentas y resulta que Connor ha estado haciendo retiros extraños. Nada demasiado grande, pero cosas como $200 aquí, 300 allá, siempre justo por debajo de la cantidad que habíamos acordado que requeriría una conversación. ¿A dónde está yendo ese dinero? ¿Ha estado ahorrando para su eventual fuga? ¿Tiene a alguien más? Ay, Dios, ¿será que tiene a alguien más? ¿Hay otra mujer que sabe que para él solo soy la esposa con dinero? ¿Se ríen juntos de mí? No le he contado a nadie todavía, ni a mis amigas ni a mi familia. Especialmente a mi familia. Mi papá adora a Connor, siempre dice que es como el hijo que nunca tuvo. Se le partiría el corazón saber que Connor solo lo ve como un boleto de comida. He estado haciendo algunos cambios sutiles, eso sí. Ayer, accidentalmente dejé abierta una pestaña del navegador con la información de mi cuenta bancaria personal, esa a la que él no tiene acceso. Esta mañana mencioné que mi papá en realidad está reconsiderando algunos de sus proyectos empresariales debido a la situación económica. He estado trabajando hasta tarde, siendo solo un poco menos cariñosa, tomando más llamadas en privado. El lavabo del baño lleva semanas goteando y Connor seguía diciendo que lo arreglaría el fin de semana. Anoche simplemente llamé a un fontanero sin decírselo. Cuando el tipo apareció, Connor se veía tan confundido. Me encogí de hombros y solo dije. Parecías ocupado con otras cosas. El fontanero nos cobró $85 por una reparación que le tomó 10 minutos, y vi cómo Connor mentalmente calculaba que ese dinero se había desperdiciado. Mi plan está funcionando. Connor está empezando a ponerse nervioso. Esta tarde, mientras estaba fuera haciendo algunos recados, Connor me llamó 27 veces en una hora. 27 veces. Cuando finalmente devolví la llamada, estaba prácticamente desesperado, preguntándome si todo estaba bien, si estaba enojada con él, si había pasado algo con mi familia. Manteniendo la calma, le dije que mi teléfono estaba en el bolso mientras estaba en Target. Le dije que todo estaba bien, que por qué pensaría otra cosa. Hubo un silencio sepulcral de su parte. Así que ahora estoy aquí, escribiendo esto mientras estoy encerrada en el baño con la ducha encendida, intentando desesperadamente idear un plan. Sé que tengo que confrontarlo, pero también sé que debo ser inteligente con esto. Tenemos cuentas conjuntas, mi error, mi nombre está en la hipoteca, pero él está en la escritura de la casa. Todo está enredado. Una parte de mí quiere simplemente gritarle en la cara por lo que escuché, pero otra parte sabe que debo ser más estratégica. ¿Qué pasaría si me retiro emocionalmente poco a poco mientras pongo en orden mis asuntos financieros? ¿Qué pasaría si documento todo? ¿Qué pasaría si lo dejo creer que todo está bien, hasta que, para él, claramente ya no lo esté? Creo que eso es lo que voy a hacer. Él pasó 3 años mintiéndome en la cara, tal vez yo pueda aguantar unas pocas semanas haciendo lo mismo. Tengo que irme, probablemente ya se esté acabando el agua caliente y Connor se preguntará por qué llevo 45 minutos en la ducha. Voy a salir, besar a mi esposo como si nada pasara, y acostarme a su lado mientras planeo mi salida. Edición. Connor acaba de enviarme un mensaje preguntándome si quiero irme con él el fin de semana para reconectarnos. La audacia de este hombre. Actualizaré cuando pueda. Primera actualización, primero. Gracias a todos por el apoyo abrumador en mi última publicación. Leí cada comentario y, de verdad, me dieron la fuerza para superar estas 2 semanas sin desmoronarme por completo. Perdón por la demora en actualizar. He tenido cuidado con mi actividad en línea, ya que Connor ha desarrollado esta extraña costumbre de mirar casualmente mi teléfono siempre que está cerca. Han pasado 14 días desde que escuché a mi esposo, con el que llevo 3 años casada, decirle a su amigo que nuestro matrimonio es una pesadilla y que yo solo soy su boleto de comida para la comodidad financiera. 14 días durmiendo junto a alguien que, aparentemente,
Se arrepiente de despertarse a mi lado cada mañana. 14 días de la actuación más agotadora de mi vida. El día después de mi última publicación, decidí que necesitaba ser meticulosa con esto. Sin reacciones emocionales, sin confrontaciones, hasta tener todo perfectamente planeado. Hice una lista. Soy una persona que hace listas crónicas cuando estoy estresada, con todo lo que necesitaba hacer. Asegurar mi situación financiera. Recolectar pruebas de su verdadero carácter, no por razones legales, sino para cuando inevitablemente la familia haga preguntas. Descubrir hasta dónde llega su engaño. Preparar una estrategia de salida. Construir una red de apoyo sin revelar todo aún. Lo primero que hice fue llamar a mi banco personal, la cuenta a la que él no tiene acceso, y aumenté las medidas de seguridad, cambié todas las contraseñas. Añadí preguntas de seguridad verbales y me aseguré de que supieran que no podían hablar de mi cuenta con nadie más que conmigo. Luego empecé a mover lentamente dinero de nuestras cuentas conjuntas a mi cuenta personal. Nada drástico, solo lo suficiente cada día para que no se levantaran sospechas. ¿Está mal? Tal vez. Pero descubrir que tu esposo es un mentiroso interesado cambia un poco tu perspectiva sobre la justicia. El viaje de reconexión de fin de semana que Connor sugirió, lo acepté, pero sugerí que fuéramos a una cabaña rústica que mi familia tiene junto al lago en lugar del resort de lujo que él tenía en mente. La cara que puso, chicos, se repuso rápidamente con un lo que te haga feliz, nena, pero vi ese destello de decepción. Todo de repente tiene sentido. Como siempre insiste en las opciones caras cuando sabe que mi familia podría cubrirlas, pero se vuelve muy consciente del presupuesto cuando se trata de nuestras cuentas. El viaje a la cabaña resultó ser revelador de formas que no esperaba. Nuestro Wi-Fi apenas funciona allí y Connor pasó casi todo el fin de semana revisando su teléfono y quejándose de la señal intermitente. De vez en cuando, se iba al final del muelle, donde a veces se podía obtener una sola barra de señal. En un momento, lo seguí en silencio y escuché cómo le decía a alguien que se estaba volviendo loco estando atrapado en medio de la nada y que lo compensaría cuando regresara. ¿Con quién estaba hablando y qué exactamente planeaba compensarles cuando volviéramos? Cuando llegamos a casa el domingo por la noche, me dijo inmediatamente que tenía que ir a Walmart por unas cosas para el trabajo del día siguiente. Estuvo más de 2 horas fuera para ir a Walmart, que está a 12 minutos de nuestra casa. Cuando revisé la aplicación de nuestra tarjeta de crédito conjunta más tarde, no había ningún cargo de Walmart, pero sí una carga de $60 en un bar al otro lado de la ciudad. Durante el viaje, accidentalmente mencioné que mi papá estaba considerando la jubilación anticipada por algunos problemas de salud, totalmente inventado, y que podría reducir algunas operaciones comerciales. Connor pasó la siguiente hora haciendo preguntas cada vez más detalladas sobre los planes de mi papá, los fideicomisos familiares y nuestra seguridad futura. Apenas dijo una palabra sobre los problemas de salud ficticios de mi papá. Fue como ver a alguien quitarse la máscara sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. También he estado investigando nuestro historial financiero y lo que encontré me dio náuseas. En los últimos 3 años, Connor ha pedido prestado casi $17,000 de nuestras cuentas conjuntas para lo que él llamó gastos de negocio e inversiones, dinero que nunca regresó y que no puede justificar adecuadamente. Hay un patrón de grandes retiros justo antes de que visite su ciudad natal, lo que sugiere que ha estado apoyando a alguien o algo allí que yo no sé. La semana pasada, revisé su mesita de noche mientras él estaba en el gimnasio, algo que nunca pensé que haría, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Encontré un segundo teléfono, de esos baratos prepago de tarjeta. Estaba protegido por contraseña, pero había escrito el código en una nota adhesiva pegada en la parte posterior. Clásico de Connor, siempre olvidando sus contraseñas. El teléfono solo tenía un contacto guardado, con docenas de mensajes organizando encuentros y discutiendo sobre dinero. Algunos hacían referencia a un plan a largo plazo y a seguir adelante. Uno de hace 3 meses literalmente decía: solo faltan 2 años y estaremos listos. ¿2 años hasta qué? Tomé fotos de todo con mi teléfono antes de reemplazar cuidadosamente el teléfono exactamente como lo encontré. La guerra psicológica es la parte más extraña de todo esto. He estado alterando ligeramente mi comportamiento, siendo solo un poco menos afectuosa, tomando más llamadas privadas, mencionando conversaciones casuales con nuestro abogado familiar. Nada confrontativo, solo diferente. Y Connor está perdiendo el control. Hace 2 noches, en realidad revisó mi armario mientras yo estaba en la ducha. Solo lo sé porque dejó mis botas en un orden diferente al que las tengo organizadas. Sí, soy esa persona que organiza sus zapatos de manera precisa. Cuando salí y me di cuenta, no dije nada, solo las reorganicé mientras él me observaba desde la cama, haciéndose el que estaba en su teléfono. Ayer encontré a Connor hojeando el historial de búsqueda de mi iPad mientras estaba haciendo la cena.
Intencionalmente había dejado búsquedas como señales de que tu esposo te está engañando y cuentas bancarias separadas en el matrimonio para que las encontrara. Cuando entré, casi tiró el iPad al sofá y comenzó a hablar sin parar sobre lo mucho que le gustaba la lasaña que estaba preparando, aunque claramente estaba haciendo un salteado. Nuestro refrigerador ha estado haciendo un extraño sonido de clic durante meses, y Connor siempre decía que lo arreglaría. Ayer, mencioné casualmente que tal vez deberíamos comprar uno nuevo, y de inmediato entró en modo de reparación, pasando 2 horas tratando de arreglarlo. De repente, todas esas tareas del hogar que había estado posponiendo durante meses se están haciendo. La puerta del baño que ha estado chirriando desde la Navidad pasada, arreglada, la luz rota del porche, reemplazada, la mesa de la cocina que tambaleaba, estabilizada. Es como ver a alguien desesperadamente intentando demostrar su valor. He comenzado a almorzar con Loretta una vez a la semana. Es mi mejor amiga desde la universidad y la única persona a la que le he contado lo que está pasando. Al principio, se sorprendió, luego se enfureció en mi nombre, y ahora se ha convertido en mi cómplice y confidente. Me ayudó a configurar una cuenta de correo electrónico separada que Connor no sabe, y me sugirió que comenzara a documentar todo. El miércoles pasado, estuve trabajando hasta tarde en una reunión con un cliente. En realidad, solo estaba sentada en un Starbucks, pasando por superar la infidelidad y tomando notas, cuando Connor apareció sin previo aviso con la cena. Nunca lo había hecho en 3 años de matrimonio. Dijo que me extrañaba, pero pasó toda la cena improvisada interrogándome sobre una llamada que me había escuchado tener con Loretta, en la que mencioné algo sobre hacer grandes cambios. La llamada en realidad trataba de posiblemente redecorar nuestra habitación de huéspedes, pero no necesita saber eso. Luego ocurrió el incidente de las 27 llamadas, que mencioné brevemente en mi última publicación. Ahora me doy cuenta de lo que lo provocó. Había dejado algunos extractos de nuestra cuenta conjunta en mi escritorio esa mañana, mostrando sus grandes retiros durante el último año. No lo había confrontado al respecto, solo los dejé ahí, y cuando llegué esa noche, los papeles estaban en una posición diferente. Él los había visto, aterrorizado, y por eso me bombardeó con llamadas mientras estaba en reuniones. Cuando finalmente lo llamé de vuelta después de la 27ª llamada, la conversación fue así. Hola, ¿cuál es la emergencia? Mi teléfono estaba en mi escritorio durante las reuniones. Connor, respirando pesadamente, no hay emergencia. Solo, ¿estás bien? Nosotros estamos bien. ¿Has estado diferente desde que regresaste de Nashville? Diferente, ¿cómo? Connor, no lo sé, solo distante. Y has estado tomando muchas llamadas privadas. Y mencionaste algo sobre que tu papá está reconsiderando sus planes de negocio. Me preocupa lo de ti. Noté cómo introdujo su preocupación falsa por los negocios de mi papá entre la falsa preocupación por mí. Un clásico movimiento de Connor que nunca había reconocido antes. Todo está bien, solo estoy ocupada con el trabajo, ¿por qué pensaste que algo estaría mal? El silencio a su lado fue tan largo que pensé que la llamada se había cortado. Connor, no hay razón, solo te amo, eso es todo. Yo también te amo. La mentira más grande que he dicho. Después de colgar, me quedé en mi coche y lloré durante casi 1 hora, no porque esté triste por el fin del matrimonio, sino porque estoy de luto por la relación que pensaba que tenía. El Connor del que me enamoré no existe. Es un personaje interpretado por un hombre que me ve como nada más que una cuenta bancaria con un cuerpo adjunto. Anoche, sugirió que tuviéramos otra ceremonia de renovación de votos para nuestros padres, que no pudieron asistir a la primera. Cuando le pregunté por qué el interés repentino en renovar los votos, si ya lo habíamos hecho hace 2 semanas, tartamudeó, dijo algo sobre celebrar nuestro amor con todos los que son importantes para nosotros. Traducción. Está entrando en pánico porque su tren de beneficios está a punto de descarrilar y quiere cimentar su posición con mi familia. Sonreí y dije, tal vez el próximo año. El alivio en su rostro fue palpable. Lo que él no sabe es que ya he hablado con un abogado, no con nuestro abogado familiar, sino con alguien recomendado por Loretta, que no se mueve en nuestros círculos sociales. Tengo una cita la próxima semana para discutir mis opciones. He documentado las discrepancias financieras. He asegurado mis documentos personales más importantes y mis herencias familiares irreemplazables, llevándolos a la casa de mi amiga para una sesión de fotos para su Instagram. Otra mentira, pero bueno, aprendí del maestro. Lo más raro sucedió esta mañana. Estaba preparándome para el trabajo y Connor vino por detrás en el baño, me abrazó y comenzó a llorar, realmente llorando. Dijo que sentía que me estaba perdiendo y no sabía por qué. Por un segundo, casi me quiebro y lo confronto allí mismo, pero luego recordé la conversación que escuché, recordé cómo se reía de su actuación digna de un Oscar, y simplemente le di una palmadita en el brazo y,
Con una sonrisa forzada, le dije, todo está bien, solo estoy ocupada con el trabajo. Sus lágrimas se secaron sorprendentemente rápido cuando mencioné que podría tener que posponer nuestro viaje a Nueva York el próximo mes, el que íbamos a hacer y quedarnos en ese hotel de 5 estrellas que su amigo influencer de Instagram recomendó. Es curioso cómo su crisis emocional se desvaneció al mencionar que una experiencia de lujo podría escaparse. La confrontación está por llegar. Estoy casi lista, pero quiero que sude un poco más, que sienta el suelo moverse bajo sus pies sin entender por qué. Quiero que experimente solo una fracción de la incertidumbre y la traición que he estado sintiendo. ¿Es esto mezquino? Tal vez. Pero cuando alguien destruye toda tu realidad, creo que tienes derecho a un poco de mezquindad. Edición, para los que preguntan si tenemos hijos, afortunadamente no. Connor siempre tenía una cosa más que quería lograr antes de empezar una familia. Ahora me doy cuenta de que esa una cosa más era establecerse lo suficiente como para irse con la mitad de mis bienes. Edición 2. Connor acaba de enviarme un mensaje preguntando si podemos cenar en casa de mis padres este fin de semana. Dice que los extraña. Apostaría a que sí. Segunda actualización, hola a todos. Ha pasado aproximadamente un mes desde mi última actualización y tanto ha ocurrido. Primero, quiero agradecerles por todo su apoyo y sus consejos. He leído todos los comentarios, incluso los que cuestionan mis métodos. Créanme, yo también me los he cuestionado a cada paso. Así que, retomando donde lo dejamos, después de descubrir que Connor había estado secretamente robando dinero de nuestras cuentas y que solo se quedaba conmigo por las conexiones de mi familia, pasé semanas recopilando información en silencio y preparando mi estrategia de salida. Planeaba confrontarlo una vez tuviera todo absolutamente organizado, pero la vida tenía otros planes. ¿Recuerdan esa cena en casa de mis padres que Connor estaba tan ansioso por tener? Fuimos el fin de semana pasado y fue reveladora. Connor estaba en su modo total de encanto, elogiando las nuevas cortinas de mi madre, haciendo preguntas detalladas a mi padre sobre su juego de golf, e incluso ofreciéndose a ayudar a mi hermana a configurar su nuevo sistema Sonos. Para cualquiera que estuviera mirando, era el yerno perfecto. Pero ahora que sabía qué buscar, podía ver la calculación detrás de cada interacción. Durante la cena, Connor mencionó casualmente que había estado investigando propiedades de inversión en el vecindario de mis padres. Mi padre, Dios lo bendiga, comenzó inmediatamente a hablar sobre cómo se esperaba que los valores de las propiedades en su área subieran un 20% en los próximos 5 años. Los ojos de Connor se iluminaron, y no exagero, fue como ver una máquina tragamonedas ganar el gran premio. Esa noche, después de llegar a casa, lo encontré mirando propiedades mucho más allá de nuestro rango de precios en nuestro iPad. Cuando le pregunté cómo podríamos permitirnos algo así, sonrió y dijo que su padre había mencionado ayudar con el pago inicial. Mi padre no había dicho nada de eso. A la mañana siguiente, tuve mi cita con el abogado que Loretta recomendó. Ella fue increíble, directa, solidaria y detallada. Me ayudó a entender exactamente a qué tenía derecho y que podría intentar reclamar con Connor. Las buenas noticias son que nuestro acuerdo prenupcial ofrece algo de protección, aunque no tanta como me gustaría. Las mejores noticias, los forenses financieros revelaron un patrón de engaño que podría invalidar partes del prenupcial. Mientras yo estaba en la cita con el abogado, aparentemente Connor estaba teniendo un colapso total en casa. Había dejado mi computadora portátil abierta esa mañana con una pestaña del navegador mostrando vuelos a la casa de mi primo en California, parte de mi planificación de salida. Cuando llegué a casa, Connor había preparado una cena elaborada con todo lo que me gusta, mi vino favorito, velas, y una atmósfera perfecta. Estaba esforzándose tanto por ser encantador, pero había una urgencia desesperada en todo. Sus manos realmente temblaban cuando servía el vino. Durante la cena, no dejaba de hacer comentarios extraños sobre lo mucho que ama nuestra vida juntos, lo agradecido que está por mí, no por mi familia, específicamente por mí, y como nunca ha sido más feliz. Era como ver a alguien interpretando un papel que no había terminado de aprenderse. Luego vino la bomba. Me sugirió que empezáramos a intentar tener un bebé en este momento. Este es el hombre que ha pasado 3 años buscando excusas para retrasar el empezar una familia. Casi me atraganté con el vino. Le pregunté por qué el cambio tan repentino de opinión. Connor me dio un discurso sobre darse cuenta de lo que realmente importa en la vida y cómo finalmente está listo para el siguiente paso en nuestro viaje juntos. De hecho, se le humedecieron los ojos, chicos, digno de un Oscar. Sonreí y le dije que eso era una coincidencia, porque también había estado pensando en nuestro futuro. La esperanza que brilló en su rostro fue casi triste. Continué, de hecho, he estado reflexionando mucho sobre nuestra relación desde que regresé de Nashville. La esperanza desapareció, reemplazada por algo más cercano al pánico.
Estiró la mano hacia su copa de vino tan rápido que casi la derramó. Me preguntó qué tipo de reflexiones estaba teniendo. Fue entonces cuando decidí empezar a poner mis cartas sobre la mesa, no todas, pero suficientes para verlo retorcerse. Le dije que había estado pensando sobre la honestidad y el matrimonio, sobre lo que la gente realmente quiere frente a lo que dicen que quieren. La cara de Connor se puso tan pálida que pensé que podría desmayarse. Me preguntó qué quería decir con eso, y en lugar de responder directamente, le pregunté si recordaba lo que había dicho en sus votos en nuestra ceremonia de renovación, sobre cómo conocerme fue lo mejor que le había pasado en la vida. Asintió, intentando una sonrisa que parecía más una mueca. Le pregunté si lo había dicho de verdad. Claro que sí, dijo, extendiendo la mano hacia la mía a través de la mesa. Dije cada palabra. Retiré mi mano lentamente, sin decir palabra. Eso es curioso, porque juraría que te escuché decirle a Danny que la renovación de votos fue pura tortura, y que tuviste que inventar toda esa mierda romántica mientras mi familia nos observaba. El color desapareció por completo de su rostro. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero no salió sonido. Cuando finalmente intentó hablar, continué, o tal vez entendí mal. Tal vez no llamaste a nuestro matrimonio una pesadilla y no dijiste que te despiertas arrepintiéndote de tu decisión todos los días. Tal vez me imaginé la parte en la que dijiste que lo único bueno de nuestra relación es el dinero de mi familia. Entonces, enviando el vino tinto cayendo por toda nuestra mantelería blanca, ni siquiera se movió para limpiarlo. Solo me miró, con una expresión de puro horror. Cuando me preguntó cuándo lo escuché, le respondí que fue cuando regresé temprano de Nashville para sorprenderte. Sorpresa, cariño, le dije, te entendiste completamente mal. Él comenzó, su voz adoptando ese tono suave que usa cuando cree que estoy siendo emocional. Solo estaba desahogándome con Danny sobre un mal momento. Todos dicen cosas que no quieren decir cuando están frustrados. Un mal momento. Repetí, interesante. ¿Y cuál parte fue la malinterpretación? ¿La parte en la que me llamaste la esposa con dinero, o la parte en la que dijiste que solo te quedabas hasta que estuvieras lo suficientemente establecido como para tener opciones? Su cara pasó de pálida a gris. Claramente no se había dado cuenta de cuánto había escuchado. Balbuceó que todo había sido sacado de contexto. Entonces, por favor, Connor, explícame el contexto en el que decirle a tu amigo que nuestro matrimonio es una pesadilla y que solo estás conmigo por interés financiero, tiene sentido. No pudo, por supuesto. En su lugar, cambió de táctica, pasando de la negación a la disculpa llorosa en cuestión de segundos. Aseguró que había estado pasando por una crisis personal cuando lo escuché, que no había querido decir nada de eso, que me amaba más que a nada. Yo solo me quedé ahí, observando su actuación con nuevos ojos. Todas las cosas que solía considerar sinceras, las miradas tiernas, las declaraciones sinceras, los momentos vulnerables, ahora parecían movimientos cuidadosamente calculados en una estafa a largo plazo. ¿Me estás dejando?, preguntó finalmente. No lo he decidido aún, mentí. Por supuesto, ya lo había decidido, pero él no necesitaba saber eso aún. Lo que siguió fueron 2 semanas de la manipulación emocional más agotadora que he experimentado. Connor sacó todos los trucos posibles. Me envió flores a la oficina todos los días, con notas cada vez más desesperadas. Contactó a mis padres diciendo que estaba preocupado por mi cambio repentino de comportamiento. Sugirió terapia de pareja, lo cual es bastante irónico viniendo de alguien que pensaba que nuestro matrimonio era una pesadilla. Incluso contactó a Loretta, tratando de que ella me hablara para que tomara sentido. La parte más reveladora fue que durante su campaña para salvar nuestro matrimonio, nunca mencionó la situación financiera de mi familia. Era como si estuviera evitando cuidadosamente la misma cosa que lo había motivado todo el tiempo. Mientras tanto, seguí ejecutando mi plan. Moví los fondos restantes de nuestras cuentas conjuntas a mis cuentas personales aseguradas. Hablé con el asesor financiero de mi familia para asegurarme de que Connor no pudiera acceder a ningún bien familiar. Empaqué lo esencial y los objetos irreemplazables y los moví a una unidad de almacenamiento de la que Connor no sabe nada. También tuve una conversación privada con mis padres, que fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Mi papá siempre ha visto a Connor como el hijo que nunca tuvo, y mi mamá lo adoraba por supuestamente hacerme feliz. Decirles que su querido yerno era un fraude que solo quería su dinero y sus conexiones, casi los rompe. Papá quiso confrontar a Connor de inmediato, pero los convencí de que siguieran mi ejemplo un poco más. El lavaplatos se descompuso hace 3 días, buena sincronización, ¿verdad? Connor inmediatamente se ofreció a llamar a alguien para arreglarlo, lo cual era inusual ya que normalmente se queja de los costos de reparación. Dije que deberíamos simplemente comprar uno nuevo, y aceptó sin siquiera preguntar por el precio.
Ahora está tratando desesperadamente de aparentar que no le preocupa el dinero. Anoche asistimos a una fiesta en casa de mi amiga Scarlett, en su nueva casa. Connor siempre ha encontrado a Scarlett un poco insoportable, sus palabras, con su personalidad ruidosa y opiniones sin filtro. Pero anoche estaba colgado de cada palabra que decía, riéndose de todas sus bromas, incluso elogiando sus videos de baile en TikTok que anteriormente había llamado vergonzosos para su edad. A mitad de la cena, el novio de Scarlett, Lucas, que no sabe nada de mi situación, mencionó casualmente una historia sobre un tipo que había estafado a su esposa millonaria durante años. Todos nos reímos de lo tonto que era el hombre por pensar que podría salirse con la suya. Todos excepto Connor, que de repente se interesó mucho en su puré de papas. Cuando Lucas le preguntó qué pensaba de la historia, Connor murmuró algo sobre que no todas las relaciones son lo que parecen en la superficie. La mesa se quedó en un silencio incómodo. Pude sentir a Scarlett mirándome, claramente confundida por la tensión repentina que había surgido. Solo sonreí y le pedí que me pasara la sal. En el camino de regreso a casa, Connor estuvo inusualmente callado, con una atmósfera tensa que me rodeaba. Cuando llegamos al garaje, se giró hacia mí con una mirada desesperada y me preguntó si todo realmente estaba bien entre nosotros. Le dije que no entendía lo que quería decir. Él me dijo que desde hace semanas las cosas no estaban bien, y que no podía quitarse la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Lo miré directamente a los ojos y le dije con calma, tal vez deberías revisar tu conciencia si sientes que algo está mal. Se estremeció como si lo hubiera abofeteado. Esta mañana lo encontré hojeando nuestro álbum de bodas, algo que no había mirado en años. Dijo que se sentía nostálgico, pero el pánico en sus ojos decía algo completamente diferente. Está intentando averiguar cuánto sé y qué tengo planeado hacer al respecto. He programado una reunión con mis padres y nuestro asesor financiero familiar para mañana. Connor piensa que se trata de algún asunto rutinario relacionado con el fideicomiso, pero en realidad es para eliminarlo formalmente como beneficiario de varias cuentas y discutir las implicaciones de nuestro próximo divorcio. Ya he advertido a mis padres que actúen con normalidad hasta después de la reunión. Ya no estoy ni siquiera enojada, simplemente estoy cansada de la actuación, cansada de verlo luchar por mantener su fachada, cansada de pretender que no sé que todo nuestro matrimonio ha sido una transacción comercial para él. Esta noche, Connor sugirió que tomáramos una segunda luna de miel para reconectarnos. Me mostró fotos de este resort ridículamente caro en Bali, en su teléfono, hablando de piscinas infinitas y playas privadas. La antigua yo habría estado emocionada, pero la nueva yo solo me pregunté cuánto dinero de mi familia pensaba gastar en este último intento desesperado. Sonreí, tratando de mantener la calma, y le dije que sonaba encantador, pero que tal vez deberíamos hablar de ello después de la reunión con mis padres mañana. El alivio en su rostro fue inmediato, como si se hubiera quitado un peso de encima. Claramente piensa que todavía tiene tiempo para arreglar lo que está roto. No se da cuenta de que, para mañana a esta hora, su mundo cuidadosamente construido estará hecho pedazos. La reunión con mis padres y el asesor financiero está programada para las 10 de la mañana. Para las 11, sabrá que he sabido todo durante semanas. Para el mediodía, se enfrentará a la realidad de que el tren de beneficios no solo se ha detenido, sino que está retrocediendo a alta velocidad. Edición, Connor acaba de enviarme un mensaje preguntando si quiero sushi para la cena esta noche. Dice que quiere tratarme con algo especial antes de nuestra gran reunión financiera mañana. Si tan solo supiera lo que se le viene. Última actualización. Hola, familia de Reddit. Quiero comenzar agradeciendo a cada uno de ustedes que me apoyó durante este proceso. Sus comentarios, mensajes y consejos me ayudaron a encontrar fuerza en los días en los que sentía que me estaba ahogando. Prometí una última actualización cuando todo estuviera resuelto, así que aquí está, la conclusión de mi historia. Esa reunión con mis padres y el asesor financiero salió exactamente como lo planeamos, y la cara de Connor cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando es algo que atesoraré por siempre. Todos nos sentamos en la oficina de mi papá, yo, Connor, mis padres y el señor Bradshaw, el asesor financiero de nuestra familia desde que era pequeña. Connor estaba todo sonrisas, probablemente pensando que esta era su oportunidad para cimentar su posición en las finanzas familiares. Mi papá comenzó preguntando si había algo que Connor quisiera decirnos antes de comenzar. Connor lució confundido, pero dijo que no, que todo estaba bien. Mi papá asintió y luego sacó una carpeta con impresiones de los retiros secretos de Connor de nuestra cuenta conjunta, capturas de pantalla de los mensajes de texto AD sobre el plan a largo plazo, y el golpe final, una transcripción de la llamada telefónica que escuché, donde él llamó a nuestro matrimonio una pesadilla. Deberían haber visto la cara de Connor. Fue como ver el mundo de alguien derrumbarse en cámara lenta. Pasó de confundido a sorprendido, luego a pánico,
y en unos 10 segundos ya estaba calculando. Inmediatamente intentó decir que todo era un malentendido, que había estado pasando por un mal momento y había dicho cosas que no quería decir. Mi mamá, que había estado guardando silencio desde que le conté todo, finalmente explotó. Lo llamó un parásito que solo quería dinero, y dijo que nunca había estado tan decepcionada de su juicio de carácter. Connor, en realidad, intentó apelar a ella, diciendo que siempre habían tenido un vínculo especial y que ella conocía al verdadero él, pero ella solo se rió y le preguntó, ¿cuál versión es el verdadero él? ¿El que llamó a su matrimonio una pesadilla, o el que lloró durante la renovación de votos? La reunión terminó con el señor Bradshaw explicando que Connor había sido formalmente eliminado de todas las cuentas familiares, fideicomisos e intereses comerciales. Mi papá le informó que los papeles de divorcio serían entregados esa tarde, y que tenía 24 horas para sacar sus pertenencias personales de nuestra casa. La última jugada de Connor fue mirarme con lágrimas reales en los ojos, como si quisiera que lo sintiera, y preguntó si realmente iba a tirar 3 años de matrimonio por una conversación estúpida. Lo miré directamente a los ojos y le dije que no estaba tirando nada, que ya lo había hecho él cuando decidió que yo no era más que un boleto de comida. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Resulta que cuando una de las partes tiene pruebas abrumadoras de que la otra entró al matrimonio bajo preceptos fraudulentos y esa parte tiene los recursos para abogados competentes, las cosas pueden avanzar de manera eficiente. Connor luchó al principio, exigiendo la mitad de todo, incluyendo los intereses futuros en el negocio de mi familia. Su primera contraoferta fue tan absurda que incluso su propio abogado parecía avergonzado, pero su posición se debilitó considerablemente cuando mi equipo presentó las pruebas, los retiros inexplicados, las cuentas ocultas que descubrimos, y lo más condenatorio de todo, las grabaciones de él admitiendo que se casó conmigo por interés financiero. Al final, se fue con mucho menos de lo que había esperado, aunque aún más de lo que merecía. En mi opinión, el momento más satisfactorio ocurrió durante nuestra última sesión de mediación. El abogado de Connor mencionó sus significativas contribuciones a la construcción de mi carrera y el apoyo a los intereses comerciales de mi familia. Mi abogada no tuvo que hacer nada más que reproducir la grabación de Connor diciéndole a Danny que ser mi esposo era su boleto de comida y refiriéndose a mí como la esposa con dinero. La expresión en la cara de Connor cuando se dio cuenta de que sus propias palabras habían destruido su poder de negociación fue impagable. Más allá de los procedimientos legales, estos 6 meses han sido una montaña rusa. Las primeras semanas después de la confrontación fueron las más difíciles. Pasé por momentos de rabia, desesperación y una sensación aplastante de traición. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo pude no haber visto todas las señales? Mi terapeuta, sí, conseguí una terapeuta excelente, la mejor decisión que pude haber tomado, me ayudó a entender que el engaño de Connor no tuvo éxito porque fuera estúpida o ingenua. Tuvo éxito porque él era calculador y experto en manipulación. Ella me ayudó a darme cuenta de que confiar en alguien no es una debilidad, romper esa confianza es el verdadero fracaso, no el darla. Me mudé de nuestra casa incluso antes de que se vendiera, dejándola atrás, un lugar lleno de recuerdos rotos. Encontré un hermoso apartamento en el centro, mucho más pequeño que nuestra casa, pero completamente mío, decorado exactamente como quiero, sin considerar las preferencias de nadie más. La primera noche en mi nuevo lugar fue extrañamente difícil. Estuve tan enfocada en la logística, configurando los servicios, cambiando mi dirección en Amazon, pensando en dónde poner todos mis gadgets de cocina, que no me había preparado para el impacto emocional. Última actualización. Hola, familia de Reddit. Quiero comenzar agradeciendo a cada uno de ustedes que me apoyó durante este proceso. Sus comentarios, mensajes y consejos me ayudaron a encontrar fuerza en los días en los que sentía que me estaba ahogando. Prometí una última actualización cuando todo estuviera resuelto, así que aquí está, la conclusión de mi historia. He estado redescubriendo partes de mí misma que poco a poco desaparecieron durante mi matrimonio. ¿Recuerdan cómo Connor siempre decía que mi risa era demasiado fuerte en público? La semana pasada, me reía carcajadas viendo un TikTok mientras esperaba en la fila del Starbucks y ni siquiera pensé en disculparme. Pasos pequeños, ¿verdad? Mi relación con mis padres, en realidad, ha crecido más profunda a través de todo esto. Papá me pidió perdón, algo que realmente no esperaba. Dijo que le preocupaba que haber crecido con riqueza me hubiera convertido en un blanco, y que debería haberme preparado mejor para las personas que podrían verme como una oportunidad en lugar de como una persona. Fue la conversación más vulnerable que hemos tenido, un momento que nunca imaginé que viviría. Mamá ha adoptado el modo madre osa, revisando a diario cómo estoy y enviándome artículos con títulos como 10 señales de que ese hombre solo busca tu dinero y cómo identificar a un cazafortunas. Es un poco mucho, pero aprecio la intención. También ya me ha puesto en 3 citas a ciegas,
todas con hombres que ella ha vetado personalmente por su independencia financiera. Las he rechazado todas. No estoy ni cerca de estar lista para salir con alguien nuevamente, pero su corazón está en el lugar correcto. Mis amigos han sido increíbles, especialmente Loretta y Scarlett, quienes me han apoyado de formas que nunca podré devolver. Lamentablemente, Tina, al principio, se puso del lado de Connor. Habían sido amigas antes de que Connor y yo nos conociéramos, y ella creyó su versión de los hechos. Lo más extraño ha sido encontrarme con amigos en común que no conocen toda la historia. La semana pasada me encontré con el amigo de Connor, Gianni, sí, ese Gianni, con el que estaba hablando por teléfono en Target. Hizo un raro saludo a medias, luego fingió estar muy interesado en las toallas de papel. Solo sonreí y seguí caminando. Más tarde lo vi mirándome desde el estacionamiento mientras cargaba mi coche. Estaba claro que Connor le había contado alguna versión de los hechos que me pintaba a mí como la villana. Sea lo que sea, ya no tengo la energía para preocuparme por lo que piensen los amigos de Connor. El mes pasado, Connor apareció en mi apartamento sin previo aviso. Dijo que quería hablar para explicarse. Le dije que había tenido 3 años para ser honesto conmigo y que no estaba interesada en la historia que había fabricado. Ahora intentó entregarme una carta, pero me negué a aceptarla. La dejó en mi buzón de todas formas. Por un momento, consideré quemarla sin abrirla, pero la curiosidad ganó. Era una mezcla extraña de disculpas y justificaciones. Decía que realmente había llegado a amarme a pesar de sus motivaciones iniciales, que lamentaba sus palabras hacia Danny, que nos extrañaba y la vida que habíamos construido. La leí una vez, luego la destripé sin responder. Sus palabras ya no tienen poder sobre mí. Según el primo de Loretta, que trabaja en ese elegante restaurante de carnes en el centro, Connor ahora está saliendo con la hija de uno de los socios comerciales de mi papá. Claro que le han advertido, pero ella ha decidido que Connor es incomprendido y que claramente hice algo para provocar su comportamiento. Algunas lecciones tienen que aprenderse de primera mano. Supongo que también me he vuelto muy fanática de la cocina, algo en lo que Connor siempre predominaba en nuestra relación. Anoche preparé un increíble risotto de champiñones que realmente resultó comestible. Un avance. ¿Todavía tengo malos días? Absolutamente. A veces me despierto furiosa por haber dado 3 años de mi vida a alguien que me vio como nada más que una cuenta bancaria. A veces me preocupa confiar en alguien románticamente de nuevo. A veces aún repaso conversaciones e interacciones, buscando señales que debería haber visto. El divorcio se finalizó el mes pasado, 47 días más rápido que el promedio de nuestro condado. La casa se vendió rápido, y usé mi parte para pagar algunos préstamos estudiantiles que había cargado por siempre y para invertir el resto. Connor intentó reclamar angustia emocional y daño a su reputación profesional en nuestra última audiencia, pero esas reclamaciones fueron desestimadas casi de inmediato. La semana pasada, mi mamá me envió una captura de pantalla de Facebook de Connor en una gala benéfica con su nueva novia. Mi primera reacción no fue celos ni enojo, fue alivio. Alivio de saber que ahora es problema de otra persona, y no mío. Alivio de no tener que preguntarme si cada sonrisa, cada palabra amable, cada gesto de afecto es parte de alguna actuación elaborada diseñada para acceder al dinero de mi familia. La esposa con dinero está muerta, viva la simple Natalie. Ah, ¿recuerdan ese segundo teléfono que encontré con el misterioso contacto de? Resulta que de es Denise, la exnovia de Connor de la universidad, quien, convenientemente, se puso en contacto con él 6 meses después de nuestra boda. Al parecer, han estado en contacto todo el tiempo que estuvimos casados, con Connor enviándole dinero regularmente y prometiéndole que estarían juntos una vez que el plan estuviera completo. Ella adjuntó capturas de pantalla de sus conversaciones como prueba, incluida una donde le decía que nuestra renovación de votos era el último obstáculo antes de que pudieran pasar a la fase 2. Ni siquiera me enojé cuando leí su mensaje, solo sentí lástima por ella. Ella realmente cree que es especial, que él no haría con ella lo que me hizo a mí. Le respondí con un solo mensaje, directo y claro: buena suerte, la vas a necesitar. Edición. Muchos me han preguntado si todavía estoy en contacto con la familia de Connor. De hecho, los padres de Connor se pusieron en contacto para disculparse después de que todo saliera a la luz. No sabían lo que había hecho y se horrorizaban al enterarse. Intercambiamos tarjetas en las fiestas, pero nada más. Algunas conexiones simplemente no valen la pena mantenerlas. Historia 2. Mi familia pensó que sería divertido dejarme varado en otro estado, a ver si puede regresar, se rieron y se marcharon. Nunca regresé. 15 años después, me encontraron. 107 llamadas perdidas. Ese verano cumplí 22 años, se suponía que sería como cualquier otro,
trabajaba en la ferretería de mi padre por un sueldo miserable, vivía en casa porque la universidad no era práctica, según los bancos, mi padre y, bueno, también porque era el eterno saco de boxeo de mi hermano Alan, el niño de oro. No éramos exactamente pobres, pero tampoco del tipo de familia que se iba de vacaciones a Disney, así que cuando Banks anunció que íbamos a hacer un viaje familiar por carretera para asistir a la boda de mi tío en Colorado, debí haber sabido que algo andaba mal. 3 días después de ese viaje infernal, ya me estaba arrepintiendo de no haber inventado alguna excusa para quedarme en casa. Mi padre y Alan se habían turnado con su juego favorito, hacer que la vida de Salvador fuera un infierno. Mi madre, Irene, ocasionalmente decía con su débil voz, ya basta, pero todos sabíamos que solo lo decía por cumplir. Miren, necesito explicarles sobre mi familia. Banks no era solo el típico padre idiota, era del tipo que te despertaba a las 3 de la mañana para gritarte por una tarea que olvidaste hacer, que tiraba tus cosas si estaban en su camino, que me decía que no valía nada desde que tuve edad suficiente para entender palabras. Alan aprendió rápido, o se convertía en el mini yo de papá o terminaba como yo, adivinen qué camino eligió. Esa mañana nos detuvimos en un área de descanso perdida en Colorado, en medio de la nada, solo campos, montañas a lo lejos y un triste edificio con baños y máquinas expendedoras. Yo había estado durmiendo en la parte trasera de nuestra camioneta Suburban y necesitaba estirar las piernas, usar el baño. Mi papá y Alan se estaban riendo de algo, mientras mi mamá se retocaba el maquillaje en el espejo del parasol. Recuerdo exactamente lo que llevaba puesto, una camiseta descolorida de metálica, unos vaqueros con un agujero en una rodilla y unas viejas Vans que había tenido desde siempre. No llevé mi teléfono, estaba cargándose en el coche. Tampoco llevé mi cartera, ¿para qué lo haría? Estábamos en medio de la nada, y solo iba a ir al baño. 10 minutos, eso fue lo que estuve en el baño, tal vez menos. Cuando salí, entrecerrando los ojos bajo el sol de Colorado, el lugar donde habíamos estacionado estaba vacío. Nuestra camioneta Suburban verde oscuro se había ido. Al principio pensé que la habían movido, que era alguna broma estúpida. Caminé por toda el área de descanso, pero nada. Eso es lo peor de la traición de tu propia familia, duele diferente, muy diferente. Esperé 1 hora, sentado en la acera, diciéndome que solo intentaban asustarme y que regresarían. La gente iba y venía, algunos me miraban raro. Un camionero me preguntó si estaba bien, mentí y le dije que estaba esperando a mi novia, que estaba en el baño. Asintió y se fue. Después de 2 horas, empecé a sentir ese frío en el estómago, no iban a volver. Lo primero que pensé fue pedirle prestado el teléfono a alguien, llamarlos, rogarles que regresaran por mí, pero cuando estaba a punto de acercarme a una madre con 2 niños, algo me detuvo. Una vida entera de recuerdos pasó por mi cabeza, cada humillación, cada vez que se habían reído a mi costa, cada broma que en realidad solo era crueldad disfrazada de chiste. Casi podía oír sus voces. La voz de Alan, tío, apuesto a que está llorando ahora mismo. La de mi padre, lo resolverá si no es tan estúpido como parece. La débil protesta de mi madre, que nunca cambió nada. Así que tomé una decisión. Me acerqué a esa madre y le pedí usar su teléfono, pero no llamé a mi familia. Llamé a información y obtuve el número del refugio más cercano, en Grand Junction, a unos 40 kilómetros de distancia. Luego le pedí si podía darme un aventón a la ciudad, le dije que mi familia había tenido una emergencia, que habían tenido que irse, pero que enviarían a alguien a recogerme más tarde. Ella dudó, pero supongo que me veía lo bastante inofensivo porque aceptó. Esa primera noche en el refugio fue un golpe de realidad. No tenía nada más que la ropa que llevaba puesta, sin identificación, sin dinero, sin contactos. El encargado del refugio, Ted, me dejó usar la computadora para buscar la dirección de mi tío en la invitación de la boda que había visto. Pensé que tal vez podría llegar a la boda y encontrar a mi familia allí. Pero luego me quedé mirando la pantalla y pensé, ¿para qué? ¿Por qué iba a correr detrás de personas que me abandonaron así? ¿Por diversión? En lugar de eso, creé una nueva cuenta de correo electrónico, busqué recursos para personas que necesitaban reemplazo de identificación de emergencia, googleé trabajos que pagaran en efectivo, hice un plan. 2 días después, estaba lavando platos en un pequeño restaurante llamado Sunny's. La dueña, Geraldine, era una mujer de 60 y tantos años, con el pelo gris teñido de morado y más tatuajes de los que uno esperaría. Entré sin más, pregunté si necesitaban ayuda, le dije que me habían robado la cartera pero que necesitaba trabajar. Ella me miró de arriba a abajo y dijo, el lavaplatos renunció ayer. Si me robas, estás muerto. Empiezas ahora.
Eso es lo que pasa cuando tocas fondo, solo puedes ir hacia arriba desde ahí. Durante una semana trabajé turnos dobles, dormí en el refugio, usé ropa donada. Dave me ayudó a iniciar el proceso de obtener una nueva identificación, contactando el registro civil de mi estado natal. Con el primer dinero que gané, compré un teléfono prepago barato en Walmart. 7 días después de que me abandonaron, sonó mi teléfono, número desconocido. Contesté, era mi madre, con la voz temblorosa. Me preguntó dónde estaba, si estaba bien, que habían estado buscándome por todas partes, puras mentiras. Dijo que solo se suponía que era una broma, más mentiras. Que me esperaron en la carretera durante 20 minutos, que luego regresaron y no pudieron encontrarme, triple y absoluta mierda. La escuché fingir pánico, su falsa preocupación. De fondo, escuché a mi padre diciendo que me dijera que dejara de ser dramático y que me largara a la casa del tío Rec. Escuché la risa de Alan. Salvador, ¿estás ahí? Di algo, hemos estado muy preocupados. Esa sensación fría en mi estómago había desaparecido, ahora solo había claridad. Querían ver si podía arreglármela solo, dije, con una firmeza en la voz que nunca había tenido al hablarles, pues ya lo verán. Colgué. Bloqueé el número, luego bloqueé todos los números de mi familia que pude recordar. Por si acaso, al día siguiente fui a una tienda de Verizon y cambié mi número por completo. 27 llamadas perdidas antes de que cambiara el número, me los imaginé, cada vez más furiosos, al darse cuenta de que su saco de boxeo no iba a volver para que lo golpearan de nuevo. Un mes después, tenía mi propio estudio sobre una lavandería. Era diminuto y siempre olía a suavizante, pero era mío. En el trabajo, ya había ascendido a ayudante de cocina en Sunny's, y Geraldine me estaba enseñando a cortar verduras correctamente, sin perder un dedo. A veces revisaba mi viejo correo electrónico, el que mi familia seguía saturando con mensajes. De mi madre, por favor, vuelve a casa, lo sentimos. De mi padre, esta tontería infantil tiene que acabar ya. De Alan, tío, solo era una broma, deja de ser tan marica. Nunca respondí, ni una sola vez. Eso es lo que tiene la libertad, una vez que la pruebas, no hay forma de volver a la jaula. Mira, no voy a fingir que fue fácil. Algunas noches, me ponía a mirar Instagram, veía fotos de gente con familias normales, familias que realmente se querían, y sentía este vacío que ningún al diablo con ellos podía llenar. Hubo noches en las que la soledad se sentía como si me fuera a tragar entero. Los días festivos eran los peores, pero cada mañana, me despertaba en mi pequeño apartamento que olía a Downey, iba a mi trabajo de lavaplatos, donde nadie me llamaba inútil, y seguía construyendo mi vida, ladrillo a ladrillo. 3 meses después de que me dejaron en aquella área de descanso, revisé mi correo electrónico por última vez. Había un mensaje nuevo de mi madre. Tu abuela pregunta por ti, por favor, solo dinos que estás vivo. Cerré el correo, eliminé la cuenta y tiré mi antigua tarjeta SIM al contenedor de basura detrás de Sunny's. Esa noche, Geraldine me enseñó a hacer su famoso pastel de manzana, dijo que tenía buenas manos para la repostería. Fue el primer cumplido, genuino, real, que recordaba haber recibido en años. Y nunca miré atrás. 5 años después de haber sido abandonado en aquel área de descanso en Colorado, me encontré mirando una cara familiar en mi feed de Facebook, no porque estuviera stalkeando los perfiles de mi familia, bueno, tal vez sí, pero porque Alan acababa de ser etiquetado en un artículo de noticias local, de vuelta en casa, había sido arrestado por conducir ebrio, estrelló su auto contra un poste telefónico y nadie salió herido, salvo el poste. El periódico había usado su foto del equipo de fútbol de la preparatoria, se veía tan joven, tan engreído, nada que ver con la foto de su ficha policial, hinchado y desmejorado. Eso es lo que tiene el karma, puede tardar, pero nunca olvida una dirección. Para entonces, yo había construido algo parecido a una vida en Colorado, mi estudio cutre, encima de la lavandería, había sido reemplazado por un departamento de una habitación, con ventanas de verdad. En el trabajo, había pasado de ser lavaplatos a cocinero de línea, y luego a subgerente en Sunny's. Geraldine seguía dirigiendo el lugar con mano firme, dentro de un guante cubierto de harina, pero había empezado a tratarme menos como un caso de caridad y más como, no sé, un sobrino raro o algo así. Mi primera gran compra, cuando finalmente tuve ahorros, fue una laptop decente, nada del otro mundo, solo lo suficiente para tomar clases en línea en el colegio comunitario, administración de empresas, contabilidad básica, esas cosas que Banks siempre decía que eran para gente que no podía hacer trabajo de verdad. Pasaba mis mañanas en Sunny's, mis tardes estudiando y mis noches de vuelta en el trabajo, lavar, enjuagar y repetir. Mira, no voy a mentir,
Lo que pasó me dejó jodido. Las confianzas para mí eran más bien suscripciones, que cancelaba en cuanto alguien se acercaba demasiado. En 5 años, había hecho exactamente 2 amigos, mi vecino Doug, que tocaba el bajo en una banda de garaje horrible y a veces me traía cerveza casera que sabía a lavavajillas con sabor a lúpulo, y Geraldine, si es que ella contaba como amiga y no como jefa. Pero eso cambió cuando Kendra empezó a venir a Sunny's, todos los martes y jueves, como un reloj, siempre pedía lo mismo, tortilla Danvers sin tomate, café extra. Siempre se sentaba en la barra con un libro de texto y luego supe que estudiaba medicina. Tenía esta forma de quedarse completamente ida mientras estudiaba, el tenedor a medio camino de la boca durante minutos enteros. Una vez la cronometré. El récord fue 7 minutos y 23 segundos antes de que se diera cuenta de que tenía los huevos fríos en la mano. 4 meses estuve sirviéndole café de relleno antes de que realmente me mirara, quiero decir, que de verdad me viera. Sus ojos se abrieron un poquito y dijo que mi placa tenía mal escrito mi nombre. No era cierto, pero se convirtió en nuestra broma. Cada martes y jueves llevaba una placa con un nombre equivocado. Salvador, Salvador. Salvador, decía, señalando la placa. Yo fingía sorpresa, el coqueteo más estúpido de la historia humana, pero funcionó. Nuestra primera cita ni siquiera se suponía que fuera una cita, su grupo de estudio canceló a último momento, tenía una reserva en una pizzería imposible de conseguir y, casualmente, yo estaba limpiando la barra cuando recibió el mensaje de cancelación. Lo siguiente que supe fue que estaba sentado frente a ella en Antonios, ambos dándonos cuenta de que aquello parecía exactamente una cita y 6 meses después, se mudó a mi departamento. Un año después, conseguimos un lugar un poco más grande, nada lujoso, solo 2 habitaciones, con un baño donde el inodoro no se quedaba sonando toda la noche y vecinos que no practicaban solos debajo a las 2 de la mañana. Mientras tanto, yo seguía al tanto de mi familia con cuentas falsas, no estoy orgulloso de eso, pero así fue. La ferretería de mi padre empezó a tener problemas cuando abrieron un Home Depot en las afueras del pueblo, lo vi desahogándose en grupos de Facebook de la comunidad, sus publicaciones cada vez más desesperadas y amargas. Las redes sociales de mi madre se convirtieron en una especie de altar familiar, fotos viejas de todos nosotros sonriendo, publicaciones sobre cuánto extrañaba a sus niños, en plural, curioso, porque siempre etiquetaba a Alan, pero nunca me mencionaba a mí, como si me hubieran borrado. Alan iba de trabajo en trabajo, muchas indirectas en sus publicaciones sobre envidiosos y nuevas oportunidades, el clásico humo de redes sociales cuando la vida de alguien está dando vueltas en espiral. 3 años después, Geraldine me tomó aparte durante el inventario y me dijo que estaba pensando en abrir una segunda sucursal de Sunny's, al otro lado de la ciudad. Me preguntó si me interesaría administrarla, no ser el dueño, solo administrarla, distinción importante. Esa noche no dormí, no podía dejar de pensar que era algún tipo de prueba o broma, la gente como yo no recibe oportunidades así. Banks se había encargado de que lo entendiera bien. Eso tienen las ideas tóxicas, permanecen en tu sistema mucho después de que has escapado de la serpiente, pero dije que sí, porque Kendra, medio dormida a mi lado, murmuró que sería estúpido si no aceptaba, porque Doug, entre el humo de la hierba cuando se lo mencioné, dijo. Obvio, si ya manejas el primer local tú solo. Porque Geraldine no era Banks, no era mi familia, y nunca me había hecho sentir que no valía nada. Sunny's East abrió 6 meses después, más pequeño que el original, con un menú diferente, mi menú. Ese primer año trabajé 90 horas a la semana, perdí 5 kilos que no me sobraban, discutí con Kendra por no estar nunca en casa y más de una vez llegué y encontré notas pasivo-agresivas pegadas en la nevera, pero funcionó. La gente venía, la gente regresaba, la comida era buena, el ambiente también, no nos estábamos haciendo ricos, pero estábamos saliendo adelante. 4 años después de haber sido abandonado, ganaba lo suficiente para ayudar a Kendra con sus préstamos de la escuela de medicina, no para pagarlos todos, esas deudas son monstruosas, pero sí lo bastante para darles un buen golpe. Lloró cuando le mostré la confirmación del pago, no fue ese llanto de película con una lágrima perfecta y el rímel intacto, fue un llanto real, con mocos, la cara roja y esos hipidos que te cortan la respiración. Nunca me había sentido más como una persona de verdad que en ese momento. Entonces, mi abuela murió. Me enteré por Facebook, mamá publicó un largo y dramático homenaje, lleno de emojis de corazones. La abuela Rose había sido la única en la familia que alguna vez se enfrentó a Banks, la única que realmente parecía verme. Solía deslizarme billetes de $20 cuando nadie miraba y me decía que los guardara para mi escape, creo que se refería a la universidad, resultó ser algo mucho más literal que eso. Pensé en ir al funeral, incluso llegué a buscar vuelos. Kendra dijo que iría conmigo, que me tomaría de la mano durante toda esa terrible reunión,
Doug me ofreció su destartalado hatchback si prefería manejar en vez de volar. Geraldine, por su parte, simplemente se encogió de hombros y dijo: los muertos ni se enteran si vas o no, así que haz lo que te deje tranquilo. No fui, no pude. En cambio, envié flores, un arreglo genérico de condolencias, firmé la tarjeta con un simple Salvador, sin dirección de remitente, sin nota, solo mi nombre. La explosión en las redes sociales fue inmediata. Mamá publicó sobre señales y mensajes del más allá. Alan dejó comentarios crípticos sobre el hijo pródigo y Banks. Banks no dijo nada públicamente, pero podía imaginarme la tormenta que se desató puertas adentro. Una semana después, recibí una solicitud de amistad de un perfil que no reconocí, un nombre cualquiera, sin publicaciones ni amigos. Estuve a punto de eliminarla hasta que vi el mensaje. Sal, soy el tío Rec, tu mamá me dio tu antiguo correo, pero rebotó. ¿Estás bien? Estamos preocupados, tu padre ha estado preguntando por ti. Así que bloqueé la cuenta esa misma noche. Esa fue la primera vez en 2 años que tuve un ataque de pánico. Terminé sentado en el suelo del baño, a las 3 de la madrugada, intentando no despertar a Kendra, sintiendo que mis pulmones se cerraban mientras imaginaba a Banks siguiéndome, apareciendo en Sunny's, destruyendo todo lo que había construido. Kendra me encontró ahí 1 hora después, no hizo preguntas, solo se sentó a mi lado, con su hombro tocando el mío. Cuando por fin pude respirar de nuevo, dijo algo tan simple que dolió. No pueden quitarte nada, que tú no les des. A la mañana siguiente llamé a un abogado. Pedí asesoría sobre órdenes de restricción por si acaso, ajusté la privacidad en todas mis redes sociales y le pedí a Geraldine que alertara al personal para que no dieran información sobre mí a nadie. No podía controlar todo, pero sí podía controlar eso. 5 años después del día en que me abandonaron, me casé con Kendra. Tuvimos una ceremonia pequeña en un parque estatal. Doug fue mi padrino, Geraldine hizo el pastel y lloró durante toda la boda, con el rímel corriendo por sus mejillas arrugadas. La familia de Kendra, grande y ruidosa, me adoptó en el acto. Su padre hacía esos chistes de papá que, sorprendentemente, no me hicieron encogerme y su madre me abrazó, sin que en mi cabeza sonaran alarmas. Eso es lo que tiene la familia que uno encuentra, a veces te encuentra cuando tú ya habías dejado de buscar. Una semana después de la boda, mientras revisaba mi cuenta falsa tarde en la noche, lo vi, una publicación de Banks en un grupo comunitario. Buscando información sobre mi hijo, Salvador. Última ubicación conocida, Grand Junction, Colorado. Emergencia familiar. No había ninguna emergencia, eso lo sabía bien. Lo que no sabía era por qué, después de 5 años de silencio absoluto, de pronto estaban buscándome. Así que seguí indagando, creé otra cuenta falsa, me uní a los grupos comunitarios de mi antiguo pueblo y fui armando el rompecabezas poco a poco. La ferretería había cerrado. Su casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria, mamá tenía algunos problemas de salud sobre los que publicaba de forma vaga y Alan se había mudado de nuevo con ellos después de su tercer arresto por conducir ebrio. No me estaban buscando porque me extrañaban, me estaban buscando porque necesitaban algo. ¿Y sabes qué? Por primera vez en 5 años, sonreí al pensar en ellos, no porque me alegrara de sus desgracias, sino porque me di cuenta de algo importante. Ya no me importaba. Cerré la laptop, me metí en la cama junto a mi esposa dormida y tomé una decisión. Seguiría observándolos desde la distancia, no por odio ni por amor, sino porque, a veces, la mejor venganza no es lo que haces, sino lo que construyes, mientras ellos se destruyen a sí mismos. La última actualización llegó con una notificación de LinkedIn. 15 años después de haber sido abandonado en aquel área de descanso en Colorado, la vida que había construido cuidadosamente tuvo una pequeña grieta. Alguien había visto mi perfil 27 veces en un solo día. No era algo raro en LinkedIn, los reclutadores hacen cosas raras así todo el tiempo, pero lo que sí fue extraño fue el nombre. Alan Matthew, mi hermano. Eso es lo que tiene el pasado, es paciente, espera agazapado entre la hierba alta durante años antes de atacar. Para entonces, mi vida no se parecía en nada a lo que fue aquel primer año en Grand Junction. Kendra había terminado la escuela de medicina, había hecho su residencia y ahora trabajaba en una clínica local 3 días a la semana para poder pasar más tiempo en casa con nuestros hijos. Teníamos 2, ella, de 7 años, y Marcus, de 4. El viejo apartamento sobre la lavandería había quedado atrás, ahora vivíamos en una modesta casa de 4 habitaciones a las afueras del pueblo, nada lujoso pero con un jardín donde los niños podían jugar y yo podía intentar, sin mucho éxito, cultivar tomates. Sunnis había crecido hasta tener 3 locales, no es que se hubiera convertido en una gran franquicia ni nada por el estilo, pero sí lo suficiente para que yo ya no tuviera que meterme en la cocina salvo cuando alguien llamaba para decir que no podía venir.
Geraldine se había semi-retirado 2 años antes, aunque todavía se aparecía sin avisar para criticar la forma en que hacíamos su receta de masa para té. Yo pensaba que había hecho las paces con mi pasado, o eso creía. Seguía vigilando a mi familia de vez en cuando, pero lo que antes era una necesidad constante se había reducido a una curiosidad pasajera, algo que hacía tal vez una vez cada pocos meses. Lo último que sabía era que Banks e Irene se habían mudado a un lugar más pequeño después de perder la casa. Alan se había casado, divorciado y vuelto a casar. Parecía que todos habían seguido con sus vidas, igual que yo había seguido con la mía. Aún así, lo de LinkedIn me dejó inquieto, 15 años de silencio y ahora esto. Pasaron 3 días y entonces, estaba en Sunny East, el primer local que abrimos después del original, ayudando con el inventario porque nuestro proveedor había enviado el tipo de filtros de café equivocado, otra vez. En eso, Maya, la chica del frente, gritó que había alguien de la familia preguntando por mí. Mi primer pensamiento fue que serían los padres de Kendra, que a veces nos sorprendían con una visita cuando pasaban por la zona, así que salí al frente, ya pensando cómo convencerlos de quedarse a cenar. No era la familia de Kendra. Banks se veía más viejo, más canoso, su imponente figura de antes parecía haberse encogido. Irene tenía esa expresión tensa, la que te queda después de años de preocuparte demasiado, con el cabello teñido de un castaño que se notaba artificial. Alan se veía justo como Banks a los 40, misma postura, misma forma de ocupar el espacio. Había una mujer con ellos que no reconocí, joven, tal vez de 20 y tantos, que se quedó atrás, como si no estuviera segura de que debía estar ahí. Nadie dijo nada, el bullicio del almuerzo pareció desvanecerse hasta que lo único que pude escuchar fue el latido de mi propio corazón retumbando en mis oídos. Banks fue el primero en hablar, dijo mi nombre, como si fuera una pregunta. Asentí porque, aparentemente, mi voz había decidido tomarse vacaciones. Mira, había imaginado ese momento de 1000 maneras distintas durante esos 15 años. En algunas versiones les gritaba y les echaba en cara todo lo que habían hecho, en otras era frío y distante, como si su existencia no me importara en absoluto. Incluso, en un par de vergonzosos escenarios nocturnos, había imaginado que terminábamos llorando y reconciliándonos. Y claro, la realidad siempre es más complicada que la imaginación. Señalé una mesa vacía en la esquina, le pedí a Maya que trajera agua y me senté frente a las personas que alguna vez fueron mi familia, luego esperé. Me encontraron gracias a un artículo de revista, Rocky Mountain Rising, 10 historias de éxito local. Ni siquiera fue una gran entrevista, solo una pequeña columna con una foto mía frente al Sunny's original, pero al parecer una amiga de mamá del instituto se había mudado a Colorado, vio el artículo y se lo envió con un, ¿no es este tu hijo? 107 llamadas perdidas, sí, 107, eso fue lo que hicieron a mi antiguo número antes de que se desconectara. Mamá lo mencionó como si eso supiera significar algo. Hablaron todos a la vez, mamá sobre lo preocupados que habían estado, Banks diciendo que había malinterpretado lo que pasó aquel día, Alan intentando actuar como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día, la joven, que resultó ser Papi, la segunda esposa de Alan, solo me observaba con curiosidad. Los dejé hablar, los dejé tejer su propia versión de la realidad, esa en la que no eran los villanos. Vi cómo Banks miraba el restaurante, como si estuviera calculando en su cabeza cuánto valía todo esto. Noté el leve temblor en la mano de mamá cuando alcanzó su vaso de agua y me di cuenta de cómo la sonrisa ensayada de Alan se desvanecía cada vez que pensaba que no lo estaba mirando. Cuando por fin se quedaron sin palabras, hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Fue entonces cuando la verdad salió a la luz, a trozos, entre silencios incómodos. Banks tenía facturas médicas pendientes, problemas cardíacos, sin seguro médico, la segunda casa estaba en proceso de ejecución hipotecaria y el último negocio de Alan, un negocio raro, algo de criptomonedas o no sé qué, había fracasado de forma espectacular. Mamá necesitaba una cirugía de rodilla que no podía pagar. No vinieron para reconciliarse, vinieron por dinero. Debería haberme enfadado, debería haberlos echado de mi restaurante, pero en lugar de eso sentí algo que no esperaba, lástima. Se veían tan pequeños, tan desesperados, esas figuras que alguna vez controlaron todo mi mundo ahora eran solo personas rotas, llenas de errores. Los invité a cenar a mi casa esa noche, les dije que necesitaba pensarlo, que tenía que hablar con Kendra. Aceptaron enseguida, Banks ya casi daba por hecho que el trato estaba cerrado. Esa tarde fue surrealista, recogí a ella de su clase de baile, ayudé a Marcus con su actividad del preescolar para el día de mostrar y contar, todo mientras le enviaba mensajes a Kendra contándole quiénes venían a cenar. Ella se ofreció a llevar a los niños a casa de su hermana, pero le dije que no. Quería que estuvieran ahí,
quería que mi familia conociera a mi familia. La cena fue enchiladas de pollo, mi especialidad, que en realidad no es tan especial, solo una receta sacada de una vieja caja de El Paso que fui ajustando con el tiempo. Ella puso la mesa sin que se lo pidiera, colocando cuidadosamente los tenedores en el lado equivocado hasta que Kendra, con una sonrisa, la corrigió en silencio. Marcus insistió en ponerse su disfraz de Spider-Man porque era martes y, al parecer, ahora los martes eran día de Spider-Man. Cuando sonó el timbre, casi se me cayó el plato que llevaba a la mesa. Kendra me apretó el brazo al pasar junto a mí y susurró que estaba conmigo, pasara lo que pasara. Los niños miraron hacia la puerta, curiosos, como si sintieran que estaba a punto de ocurrir algo importante. Eso es lo que tienen los momentos que has temido durante tanto tiempo, cuando finalmente llegan, son a la vez peores y mejores de lo que imaginabas. Las presentaciones fueron incómodas, Banks no dejaba de llamar a Kendra Karen, a pesar de que lo corregimos varias veces. Irene no paraba de llorar cada vez que miraba a los niños, lo que empezó a poner nervioso a Marcus. Alan y Papi fueron los menos desagradables, hicieron algún que otro intento por mantener una conversación normal, aunque Alan no dejaba de soltar indirectas sobre que la familia ayuda a la familia. Después de la cena, Kendra subió con los niños para bañarlos y acostarlos. Antes de irse, me lanzó una mirada que claramente decía, si necesitas que te rescate, mándame un mensaje. Entonces, me quedé solo con ellos. El silencio en la sala se hizo pesado, como si de repente el lugar fuera demasiado pequeño. Banks fue el primero en hablar, empezó con su discurso de siempre, que la familia se apoya, que siempre había sabido que yo haría algo grande en la vida, mentira, que solo necesitaban un pequeño empujón para salir adelante. $20,000, solo un préstamo, por supuesto. Lo dejé terminar. Luego le pregunté si recordaba lo que me dijo en mi cumpleaños número 18. Me miró sin entender. Se lo recordé, al menos ya no puedes decepcionarme más, ahora que ya no eres legalmente mi problema. Después le pregunté a mamá si recordaba qué hizo cuando Banks tiró mi carta de aceptación al colegio comunitario en la basura. Nada, no hizo nada. Le pregunté a Alan si recordaba cuando le dijo a mi primera novia que seguro yo era maricón cuando ella fue a buscarme a casa. Todos se removieron incómodos, empezaron a poner excusas, Banks comenzó a adoptar ese tono peligroso que solía hacerme encogerme en el pasado, pero esa es la cuestión, yo no me encogía más, no esta vez. Fui a mi despacho, volví con un sobre y se lo entregué a Banks, dentro había un cheque por $73.50. Banks lo miró confundido y preguntó qué demonios se suponía que era eso. Le dije que en el año 2010, esa era exactamente la cantidad que costaba un boleto de autobús Greyhound desde Grand Junction hasta nuestro pueblo, el dinero que habría necesitado para regresar a casa después de que me abandonaron. El silencio fue absoluto. Y entonces, como era de esperarse, Banks empezó a gritar, me llamó ingrato, egoísta, dijo que siempre había sido una decepción, el mismo disco rayado de mi infancia, sonando una última vez. No discutí, no grité, solo me puse de pie y les dije que era hora de irse. Mamá probó con otra táctica, lágrimas, culpa. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu familia? Alan se puso frío, la máscara de hermano simpático desapareció por completo, Papi solo parecía avergonzada por todos ellos. Cuando finalmente se marcharon, Banks arrugó el cheque y lo arrojó en el escalón de la entrada. Cerré la puerta, me apoyé en ella, y sentí que las piernas me temblaban. Kendra bajó las escaleras y me preguntó si estaba bien, asentí, sin confiar en que mi voz saliera firme. Lavamos los platos en silencio, revisamos a los niños dormidos y nos preparamos para dormir, como si fuera una noche cualquiera. Mientras activaba el sistema de seguridad, abrí la cámara del timbre en mi teléfono. Seguían ahí, discutiendo en la entrada de la casa. Banks gesticulaba furioso, mamá lloraba y Alan miraba nuestra casa con una expresión que reconocí al instante, envidia, mezclada con odio. Finalmente, se subieron a su auto rentado y se fueron. Nunca más volví a verlos ni a saber de ellos, ni creo que lo haga. Ese capítulo está cerrado. Eso tiene la venganza, la mejor no se hace, se vive. Cada momento feliz con mis hijos, cada chiste privado con Kendra, cada tranquila mañana de domingo sin nada que temer. Cada día ordinario, en una vida que construí, bajo mis términos. Nunca volví a casa. No hacía falta. Hice algo mejor, construí una.